Buenos días, Andrés. Hoy estaremos viendo el mito de Prometeo, el ladrón del fuego, el que unos llaman el titán amigo de los hombres. Para empezar, estaremos hablando de el mito, el origen de la vida y la inteligencia del hombre. La historia del mito de Prometeo. El mito de Prometeo es un mito creacionista. ¿Eso qué quiere decir? Un mito que explica el origen de lo que vendría siendo el hombre. También explica el origen de los animales, lo que serían los seres vivos en la faz de la tierra. Su inicio se fundamenta en la existencia de la nada. Esto es una característica muy importante, puesto que es un factor común con otros mitos creacionistas. Para empezar, al inicio solo existían los dioses y los titanes. Sin embargo, llegó el momento de que los animales nacieran del fuego y la tierra. Y pues estos seres nacían, como se dice, del fuego y la tierra, mas sin embargo no tenían características ni dones que les permitieran sobrevivir a las duras realidades del planeta Tierra. Mas sin embargo, la tarea de darle las cualidades a estos seres les correspondió a los titanes Prometeo y Epimeteo, ambos hermanos. Epimeteo le pidió el permiso a Prometeo para poder comenzar la entrega de los dones. De esta manera, Epimeteo le destinó a todos los animales dones que les permitieran sobrevivir y que previniese la aniquilación de estos seres. Por ejemplo, les dio resistencia ante las estaciones, velocidad, fuerza, la capacidad de volar, etc. Un ejemplo de esto sería el equilibrio que hay entre las gacelas y los guepardos, donde el guepardo es rápido en un periodo, más la gacela tiene resistencia. O los leones y sus presas, siendo los leones fuertes, pero no lo suficientemente rápidos en periodos largos de tiempo, así alcanzando un equilibrio perfecto en la naturaleza. Sin embargo, llegó el momento de los hombres para vivir. Cuando estos salieron de la oscuridad, Epimeteo ya se había gastado todos los dones. Por tanto, el ser humano había quedado indefenso, desnudo, sin ninguna protección ante los males que existían en la tierra, tales como el frío o las demás bestias. Por eso, Prometeo decidió así darles la capacidad de andar en dos piernas, al igual que darles el arte del fuego, los cuales robó del taller común de Festo y Atenea. Sin embargo, todo esto desagradó a Zeus. Por eso, Zeus le dio dos castigos correspondientes a Prometeo. El primero fue hacer que el hermano de Prometeo se casase con Pandora, la cual era una mujer que tenía la tentación de abrir la caja en la que se encontraban todos los males. Y el otro fue que después de un engaño que le realizó Prometeo, en el cual sacrificó a un buey y separó sus entrañas en una parte y sus huesos en otra, cubriendo los huesos con la piel del buey y las entrañas con pestilencias, le preguntó a Zeus cuál iba a escoger, y Zeus, incrédulo, Zeus todo inocente, escogió la de los huesos. Desde ese día, el ser humano sacrifica los huesos a los dioses y se alimenta de las carnes. Ante tal ofensa, Zeus le ordenó a Hermes encadenar a Prometeo en una roca, haciendo que todos los días un águila fuese y le devorase las entrañas. Pero para el día siguiente, éstas se habrían regenerado, repitiendo así un ciclo infinito de una condena infinita. Pero antes de terminar la historia del mito, es importante recalcar que después de esto, Zeus se volvió benevolente con los hombres. Y viendo que los hombres sueltos en las praderas de la tierra no sobrevivían a la fuerza de las bestias y tampoco cuando se trataban de unir lograban su objetivo puesto que empezaban a pelear entre sí, les regaló el don de la política. Desde ese momento nació la política en la tierra. Ahora te dejo con mis compañeros. Bueno, Andrés, ahora vamos a ver las interpretaciones del mito de Prometeo hoy en día.
Por favor, puedes pasar la diapositiva, compañero. Muchas gracias. Nos vamos a centrar en dos, tres interpretaciones muy fuertes que se les da al mito de Prometeo hoy en día, las cuales surgen de las necesidades humanas. La primera sería básicamente lo que el hombre es versus lo que aspira a ser. Entonces se dice que el mito de Prometeo es como una forma de pues, materializar, entre comillas, la aspiración que tenía el hombre al ser tan asombrado por la naturaleza. La segunda sería como el hombre siempre aspira a ser mayor de lo que es. Y la última sería las ansias del hombre por tener una identidad. Entonces, ya puedes poner eso. La primera sería un tipo de interpretación de autorrealización. Como se puede ver acá, eh, pues esta tiene un tipo de toque más o menos existencial, ya que basándose en los simbolismos del mito, se puede entender a Prometeo como alguien que atrae a los humanos a conquistar su libertad y mortal destino. Pero, ¿de dónde surge esto? Esto surge cuando más adelante en el mito, Hércules salva a Prometeo matando al águila o buitre que se le comía el hígado y luego lo ayuda a escapar de las cadenas en las que estaba. Pero como Prometeo no era inmortal, y pues como aún tenía las cadenas puestas, sino que solo se estaba llevando parte de su roca, lo que hizo fue hacer un trato con Zeus para que le diera libertad a cambio de información, pero es otra historia. Más adelante lo que pasó fue que Hércules por accidente hirió a Quirón, un centauro, el cual sí era inmortal, pero la herida era incurable, entonces iba a estar agonizando pues por el resto de su vida. Así que lo que hizo fue que bajó al Hades y le dio a Prometeo su inmortalidad. Entonces, de esta forma, pues Prometeo conquistó su libertad y su pues inmortal destino en su caso. Pero se puede ver como una representación de que el hombre debe conseguir pues su libertad y su mortal destino. Junto a esto está, no, atrás, sigue, sigue. Está la interpretación del ave y el hígado, que pues, se puede ver como una forma de mostrar los apetitos desordenados de las personas y los instintos que nos gobiernan. Pero el hecho de que el ave se devore al hígado muestra una culpabilidad de las cosas que podemos hacer en el día, ¿sí? Entonces, eso es como nos vamos como comiendo la culpa de cosas que pues, no queremos hacer en el día, pero aún así lo hacemos. Pero la regeneración del hígado lo que representa es un proceso de recuperación. Así, por último, se puede interpretar los castigos que a los, pues, los castigos que da Zeus a Prometeo y a la humanidad como un tipo de obstáculo para que el hombre consiga pues su libertad y su domine su mortal destino, ya que pues por ejemplo los castigos como el fuego, eso es un tropiezo pues para que el hombre pueda avanzar en sus avances tecnológicos, pues para que se pueda alimentar bien, pueda mantener a sus familias, y pues el de la caja de Pandora, que es como la liberación de todos los males y cómo eso afecta su vida cotidiana. Entonces, toda esta interpretación pues, se puede ver de forma existencialista, como pues ahí se puede ver como con Sartre, ahí, que es como una invitación a que el hombre haga algo pues con lo que se hizo de él. Siguiente, por favor. Gracias. Una segunda interpretación se da pues alrededor del Renacimiento y es como se puede ver el mito de Prometeo como una liberación de la dependencia divina. Esto también pues, recae en simbolismos y es, pues por ejemplo, digamos, cuando Prometeo roba el fuego de Zeus, es una forma de interpretar como los humanos podemos robar el poder que es utilizado para someternos. Entonces, Zeus lo que hacía era aprovechar la naturaleza para someter a los humanos, pero a medida que los humanos iban controlando más y más de estos poderes, pues ya no se podían someter. Segundo, se puede ver
a los engaños que hacía Prometeo como un desafío directo a la divinidad. Entonces, pues digamos, muy relacionado a esto, Prometeo básicamente lo que le muestra a los humanos por medio del primer engaño del buey ese al que sacrificaron es que la divinidad no es la única forma de adquirir un conocimiento, o sea, que no basta ser poderoso para tener conocimiento. Y también se puede ver pues, los castigos de Zeus como la frustración divina de que el hombre esté avanzando tecnológicamente y así, pues, por consecuente, termine cuestionando a sus deidades. Todo esto se puede ver como una especie de salto del mito al logos en el que el hombre termina pues, dejando de ser dependiente de las deidades y lo que éstas quieran y pues termina siendo su propia persona y pues ya se rige por lo que haga y por todo lo que avance. Listos. Bueno, vamos con los efectos históricos de este mito que realmente son sorpresivos y son muchos. Entonces, compañero, por favor. Bueno, primero vamos a la Edad Media. Es importante resaltar que el mito de Prometeo tuvo una influencia gigante sobre el imaginario social que se tenía en la Edad Media. Entonces, pues, el primer imaginario que podemos evidenciar en Prometeo es en el libro de la sabiduría salomónica, que pues es un libro católico, y aquí le atribuyen el concepto de plasticator en este libro. La Iglesia Católica lo presenta como si fuera el primer escultor y lo condena como si fuera el creador de ídolos. Entonces le echa esta culpa a Prometeo, lo personifica, y un historiador de esa época que se llama Isidoro de Sevilla le atribuye el mal que le dio a los humanos de generar imágenes y de ponerse el anillo, un anillo de hierro en el cuarto dedo que tiene un significado más allá y es básicamente relacionado con el paganismo. Ya después de eso, después de esto que realmente es un poco más en la oscura, vemos otra interpretación desde la historia escolástica, que es uno de los libros más reproducidos a través de la Edad Media. Y pues bueno, la historia escolástica de 1178 le dio dos interpretaciones a Prometeo. La primera es que pues Prometeo fue el primer creador de los autómatas. Esto es un concepto muy importante que se va a tener que tener en cuenta y que posteriormente en la filosofía y en la literatura se trabajó mucho. También durante, ya después la época renacentista, todas las máquinas de Leonardo da Vinci son considerados autómatas. Este es el primer creador de autómatas. Y también le atribuyó como si hubiera sido el dador de sabiduría a una cultura que todavía estaba en su estado bruto o estado natural, pues como lo define este libro. Ya después de eso, ya después de eso es importante destacar que dentro del imaginario social hubo una confusión muy importante y muy interesante en el siglo XIII, que se mantuvo otros 2 siglos, y es que Prometeo se posicionó como una parte de la genealogía de Jesús. Esto ya volvió a reformar su significado y un escultor muy importante que se llama Pomponio Gaurico lo pone como el primer escultor en su libro de escultura, que es un libro base para todos los escultores. Y ya hasta este punto, pues vemos cómo lo toman como un reproductor, un escultor, un creador, pero después de eso llega un señor que se llama Boccaccio alrededor del siglo XV-XVI y habla de una interpretación de Prometeo muy importante, y es que dice que él es tanto Dios como un sabio asirio, o sea que le da una representación en el cielo y en la tierra como sabio asirio, y lo llama también, ahora esto es lo más importante, dice que todos tenemos dentro de la esencia humana
a un Prometeo, el cual denomina el Homo Doctus. El Homo Doctus es una parte del hombre que se encarga de ver las imperfecciones y de enseñarle al Homo imperfecto, mediante la educación, lo que es la perfección de la naturaleza del mismo. Entonces es muy importante esto porque ya la incidencia de Prometeo ya no es sobre los escultores o sobre los paganos, sino que Prometeo se convierte desde Boccaccio en una parte de nosotros. Ahora sí, siguiente. Dando un salto importantísimo, vemos cómo Prometeo llegó hasta influenciar a uno de los autores más importantes de la historia, a Karl Marx, especialmente en su edad joven. En su tesis doctoral, Karl Marx habla de Prometeo como alguien que percibía lo que hacían los dioses, pero que no estaba de acuerdo. Entonces habla de una cosa que es el discernimiento de los dioses. En palabras de la tesis doctoral de Marx, él iba en contra de todos los dioses del cielo y de la tierra que no reconocen la autoconciencia humana como la divinidad suprema, dado que al lado de ella no habrá otro dios. Entonces, él habla de un Prometeo que, como dice acá Hinkelamert, un autor, habla por su boca, habla la filosofía. Él habla de un Prometeo que encarna a lo que es la autoconciencia humana. Entonces, esta interpretación de Marx realmente se podría considerar hasta su catalizador de lo que fue su humanismo, su ateísmo humanístico, y podríamos decir que en el mito original, pues Prometeo le prende la chispa a los hombres, pero acá le prendió la chispa a Marx de ver más allá de los dioses, que para Marx no es solo el dios católico, sino que también es la mano invisible del Estado. Entonces, Prometeo le enseña a Marx a ver al hombre como tal y aprender esa chispa. Siguiente diapositiva, por favor. Y pues bueno, ya para terminar, esta es tal vez la influencia más explícita sobre el mito de Prometeo, y pues es el libro del Dr. Frankenstein, que es un ejemplo de literatura gótica y tal vez la primera obra de ciencia ficción. En el libro, la autora como subtítulo pone el nuevo Prometeo, volviéndolo explícito. Y pues bueno, se retoman los conceptos medievales de autómata. ¿Por qué? Porque acá el doctor Frankenstein está teniendo la misma función de Prometeo, de darle humanidad, de crear vida sobre algo que pues antes era inanimado, en este caso el monstruo de Frankenstein. Pues trata temas muy importantes como la moralidad y la creación de vida, y al mismo tiempo hay una confrontación con Dios, pues como lo hacía Prometeo con Zeus. Acá ya se está yendo en contra de la moral, de la creación de vida solamente por parte de Dios, y se podría decir que se está robando el fuego de la vida que antes solo se consideraba divino, y que ahora no es un titán, sino es la ciencia humana la que lo está dando. También hay unas nociones de destino en esta novela que son asimilables al castigo divino, que es cuando le matan al doctor Frankenstein al hermano, pero pues nos podemos quedar realmente en comparar estos dos mitos y habrían muchas similitudes, pero más importante, este fue el primer libro de ciencia ficción y me gustaría retomar un concepto de Eliade, del artículo que leímos anteriormente, en el cual los mitos se encargan de romper el paradigma de la realidad. El primer libro de ciencia ficción, el primer libro o uno de los primeros que comienza a tratar con la moralidad y la creación de vida, y que esto después se va a traducir a la clonación, a los transgénicos, podemos decir que realmente la influencia de Prometeo ha llegado a tal punto que ha influenciado a la ciencia y ha generado paradigmas y imaginarios en el hombre que llegan a tal punto de generar vida por parte de la ciencia. Esto es muy importante y pues por esta razón la autora lo denomina como el nuevo Prometeo. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés, por tu Disfrutan. atención.